Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas a una de las preguntas más profundas de la existencia. ¿Está nuestro destino ya escrito o tenemos el poder de cambiarlo? Miramos al cielo en busca de señales, buscamos en la historia lecciones que nos guíen y, en los momentos más difíciles, nos preguntamos si todo lo que nos sucede es parte de un plan mayor o simplemente el resultado de nuestras propias decisiones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Jeremías 29:11 nos entrega una de las promesas más poderosas de la Escritura. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estas palabras han traído consuelo a millones de creyentes a lo largo de la historia. Nos hablan de un Dios que no solo conoce nuestro destino, sino que también tiene un plan lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Quiere decir que no tenemos control sobre nuestras vidas? ¿O nos está mostrando que, aunque Dios tiene un propósito, nuestras elecciones siguen siendo importantes? Pensemos en la historia de José, el hijo de Jacob. Un joven que tuvo sueños reveladores sobre su futuro, pero cuya vida tomó un rumbo completamente inesperado. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encerrado en una prisión injustamente. Cualquier otra persona habría pensado que su destino estaba marcado por la desgracia. Pero Dios estaba orquestando algo mayor. Cada obstáculo en la vida de José fue una pieza del plan divino. La traición lo llevó a Egipto, la esclavitud lo llevó a la casa de Potifar, la prisión lo acercó al faraón y, finalmente, todo lo que parecía un castigo se convirtió en el camino que lo llevó a ser el gobernador de Egipto y a salvar a su pueblo del hambre. ¿Significa esto que José no tenía opción en su destino? No a lo largo de su vida. Tomó decisiones clave, eligió confiar en Dios, eligió mantenerse fiel, eligió no rendirse. Así como José, cada uno de nosotros enfrenta momentos de incertidumbre. Tal vez hoy sientes que tu vida ha tomado un rumbo que no entiendes. Quizás has sido traicionado, te han cerrado puertas o sientes que todo está en tu contra. Pero la historia de José nos enseña que lo que parece un final es solo el comienzo de algo más grande. ¿Y qué hay de nuestra libertad? ¿Acaso no tenemos la capacidad de decidir? La Biblia nos muestra que Dios nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de elegir nuestro camino. Sin embargo, también nos ha dado una promesa: cuando confiamos en Él, cuando buscamos su voluntad, nos guía hacia el propósito para el cual fuimos creados. Pensemos en Jonás. Dios le dio una misión: ir a Nínive y advertir a su gente. Pero Jonás decidió huir en dirección contraria. Dios no lo obligó a obedecer, pero permitió que una tormenta y un gran pez lo llevaran al punto donde entendió que su única opción era seguir la voluntad de Dios. Jonás tenía la libertad de decidir, pero también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿estamos permitiendo que Dios dirija nuestros pasos o estamos luchando contra su plan? Muchas veces queremos tener el control absoluto de nuestra vida, pero cuando entregamos nuestra confianza a Dios, encontramos paz en medio de la incertidumbre. Si hoy te preguntas qué pasará con tu vida, si sientes que no ves un camino claro, recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Dios ya ha preparado un futuro lleno de esperanza para ti. Pero ese futuro no se construye solo. Se edifica con fe, con obediencia, con la disposición de seguir su voz, aunque no entendamos completamente el propósito en este momento. Ahora, quiero invitarte a reflexionar: ¿confías en que Dios tiene un plan para ti? Si sientes en tu corazón que hoy es el momento de entregarle tu vida y permitir que Él guíe tus pasos, declara en los comentarios: Dios tiene un propósito para mí. Cuando comprendemos que Dios tiene un plan para nosotros, surge otra pregunta importante: ¿cómo podemos reconocer su propósito en nuestra vida? No siempre es fácil ver la mano de Dios en cada circunstancia, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Pero si miramos la historia de la humanidad a través de la Biblia, encontramos un patrón claro: Dios obra incluso en medio de la adversidad y lo hace con un propósito eterno. Consideremos la historia de Moisés.
Un niño nacido en tiempos de opresión, en un momento donde su pueblo era esclavizado y los recién nacidos varones eran condenados a muerte. Humanamente, su destino parecía sellado, no había esperanza para él. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Moisés fue rescatado de las aguas y criado en el palacio de Faraón. A primera vista, parecía que había sido librado del sufrimiento, pero su vida no estuvo exenta de pruebas. Cuando Moisés mató a un egipcio en defensa de un hebreo, tuvo que huir al desierto. Pasó años lejos de Egipto, en una vida completamente diferente a la que había conocido en su juventud. Tal vez en esos años se preguntó si Dios lo había olvidado. Quizás pensó que su destino ya estaba sellado y que no habría más oportunidades para él. Pero en el momento adecuado, Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó a liberar a su pueblo. Lo interesante de esta historia es que Moisés tuvo una elección. Dios le reveló su propósito, pero Moisés dudó. Pensó que no era lo suficientemente capaz, que no tenía la elocuencia necesaria, que nadie lo escucharía. Sin embargo, Dios le aseguró que no estaría solo. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, a menudo nos sentimos inadecuados, temerosos o incapaces. Podemos pensar que nuestro pasado nos descalifica, que nuestras debilidades son un obstáculo o que simplemente no tenemos lo que se necesita para cumplir ese propósito. Pero la historia de Moisés nos muestra que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Cada obstáculo en nuestra vida puede parecer un impedimento, pero en realidad es una preparación. Moisés pasó 40 años en Egipto aprendiendo liderazgo, luego 40 años en el desierto aprendiendo humildad y dependencia de Dios, y finalmente, cuando parecía que su vida ya no tenía mayor propósito, Dios lo llamó para liderar la liberación de Israel. Tal vez hoy te encuentras en una etapa de espera. Quizás sientes que estás en un desierto, que tu vida no avanza o que las puertas se han cerrado. Pero déjame decirte algo, Dios no ha terminado contigo. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántos errores hayas cometido, si hoy entregas tu vida en sus manos, Él puede hacer algo nuevo en ti. Y aquí surge otra gran pregunta: ¿qué sucede cuando enfrentamos oposición en nuestro camino? Porque la realidad es que cuando decidimos caminar en el propósito de Dios, no todo será fácil. De hecho, a menudo encontramos resistencia, ataques y desafíos que nos hacen dudar si realmente estamos en el camino correcto. Miremos el caso de Nehemías. Él tenía una vida estable, servía como copero del rey en Persia y no tenía necesidad de arriesgarse. Pero cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, sintió una carga en su corazón. Oró, buscó la dirección de Dios y decidió actuar. Sin embargo, en el momento en que comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén, aparecieron enemigos que intentaron detener la obra. Aquí hay una enseñanza crucial: cuando caminamos en el propósito de Dios, siempre habrá oposición. El enemigo tratará de sembrar dudas, de desanimarnos, de hacernos creer que no podemos lograrlo. Pero así como Nehemías se mantuvo firme, nosotros también debemos aprender a confiar en que si Dios ha comenzado una obra en nosotros, Él la llevará a cabo. Si hoy estás enfrentando dificultades en tu caminar con Dios, si sientes que hay obstáculos que parecen imposibles de superar, quiero recordarte que Dios nunca ha perdido una batalla. Él no te ha llamado para que fracases, sino para que seas más que vencedor en Cristo. Y aquí quiero hacerte una invitación: si crees que Dios está obrando en tu vida, aunque no lo entiendas completamente, escribe en los comentarios: confío en Dios. Porque declarar tu fe es un acto de victoria, es decirle al mundo y a ti mismo que, sin importar lo que enfrentes, sabes que Dios tiene el control. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es confiar en Dios cuando no entendemos su plan. Es fácil creer que Él tiene un propósito para nuestra vida cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, cuando las bendiciones fluyen. Pero, ¿qué sucede cuando enfrentamos pruebas, cuando parece que todo se derrumba, cuando nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata? En la Biblia encontramos la historia de Job, un hombre que experimentó la mayor de las pruebas.
La Escritura nos dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, recto en todos sus caminos. Sin embargo, en un solo día perdió todo, sus bienes, su salud, su familia. Job no entendía por qué le estaba sucediendo todo esto. Su mente humana no podía comprender cómo un Dios bueno y justo permitía tal sufrimiento. Sus amigos le dijeron que seguramente había pecado, que debía haber hecho algo para merecer ese castigo. Pero Job sabía que su corazón era íntegro delante de Dios. Aquí hay una lección profunda. Muchas veces, cuando atravesamos tiempos difíciles, tendemos a preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios me está castigando? Pero el libro de Job nos muestra que las pruebas no siempre son un castigo. A veces, son un proceso a través del cual Dios nos lleva a un nivel más profundo de fe. Job pasó por momentos de duda, llegó a cuestionar su existencia, incluso deseó no haber nacido. Pero nunca maldijo a Dios. Y cuando finalmente tuvo un encuentro con el Señor, cuando Dios le habló desde el torbellino, Job entendió que el propósito de Dios iba más allá de su comprensión. Al final, no solo fue restaurado, sino que recibió una doble porción de lo que había perdido. Esta historia nos enseña algo fundamental. La fe no es solo creer cuando todo está bien, sino seguir confiando cuando todo parece perdido. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta, tal vez te sientes como Job, preguntándote por qué Dios permite que pases por este dolor. Pero quiero recordarte algo, tu historia no ha terminado. Dios sigue escribiendo tu destino, y si permaneces firme, verás su gloria manifestarse en tu vida. Pensemos ahora en el apóstol Pablo. Antes de ser el gran evangelista que conocemos, era un perseguidor de cristianos. Su nombre era Saulo, y creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los seguidores de Jesús. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Una luz del cielo lo cegó, y escuchó la voz de Jesús preguntándole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En ese momento, todo lo que Saulo creía se desmoronó. Se dio cuenta de que había estado luchando contra Dios en lugar de servirlo. Después de su encuentro con Cristo, pasó 3 días sin ver, sin comer, en completa dependencia de Dios. Y cuando finalmente recuperó la vista, no era el mismo hombre. Su nombre fue cambiado a Pablo, y su destino cambió para siempre. Aquí vemos otro principio poderoso. Un encuentro con Dios puede transformar por completo nuestra vida y redirigir nuestro destino. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuán lejos hayas estado de Dios, si hoy decides rendirte a Él, Él puede hacer algo nuevo en ti. Jesús vino a este mundo precisamente para darnos una nueva vida. Cuando estaba en la cruz, soportando el sufrimiento más grande, en lugar de condenarnos, pronunció palabras de amor: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Incluso en su último aliento, estaba mostrándonos que su propósito era la redención, que su amor era más grande que nuestro pecado, y que su sacrificio nos daba acceso a un destino eterno en la presencia de Dios. Si hoy sientes que necesitas un nuevo comienzo, quiero invitarte a hacer esta declaración de fe. Escribe en los comentarios: Jesús transforma vidas. Porque cuando declaramos nuestra fe en Él, estamos abriendo la puerta para que su poder actúe en nuestra vida. Cuando hablamos del destino, muchos se preguntan si todo está predeterminado o si tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia. La Biblia nos da una respuesta clara: Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también nos ha dado libre albedrío. Esto significa que, aunque su voluntad es buena, agradable y perfecta, depende de nosotros alinearnos con ella. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había sacado de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra prometida, un lugar de abundancia, libertad y bendición. Sin embargo, lo que debía ser un viaje de unos pocos días se convirtió en una travesía de 40 años. No porque Dios quisiera que fuera así, sino porque la desobediencia, la incredulidad y la queja los alejaron de su destino. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Muchas veces, Dios ya ha preparado las bendiciones para nuestra vida, pero nuestra actitud puede retrasar su plan. La duda,
El miedo y la falta de fe pueden hacer que demos vueltas en círculos en el desierto, cuando Dios ya nos ha llamado a entrar en la tierra de promesas. Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que creyeron en la promesa de Dios y tuvieron la actitud correcta. Mientras los demás veían gigantes imposibles de vencer, ellos vieron la oportunidad de confiar en el poder de Dios. Esa fe fue la que les permitió entrar en la tierra prometida, mientras que toda una generación quedó en el desierto. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo podemos asegurarnos de estar caminando en el plan de Dios y no en círculos? La respuesta está en nuestra relación con Él. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, cuando meditamos en su palabra y vivimos en obediencia, Él nos guía. Como dice Jeremías 29:11, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Pero en los versículos siguientes nos da una clave fundamental: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto significa que conocer el propósito de Dios no es un misterio oculto, sino que se revela a aquellos que lo buscan sinceramente. No se trata de esperar pasivamente que todo se alinee mágicamente, sino de tomar la decisión de seguir a Dios con todo nuestro ser. Veamos otro ejemplo en la vida de David. Cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, vio a los hermanos mayores de David y pensó que alguno de ellos debía ser el elegido. Eran fuertes, de apariencia imponente, pero Dios le dijo algo clave: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David no parecía el candidato ideal a los ojos humanos. Era solo un pastor de ovejas, sin experiencia en batalla, sin un linaje real. Pero Dios había visto su corazón, su fidelidad en lo pequeño, su devoción cuando nadie lo miraba. Mientras otros estaban en el campo de batalla buscando reconocimiento, David estaba en el campo cuidando ovejas, adorando a Dios en secreto. Y cuando llegó su momento, no necesitó una armadura ni la fuerza de un soldado experimentado. Solo necesitó su fe y una onda para derribar a Goliat. Esto nos muestra que el destino que Dios ha preparado para nosotros no depende de nuestra apariencia, nuestras habilidades o nuestras conexiones humanas. Depende de nuestra disposición para confiar en Él y obedecerle. Tal vez hoy sientes que eres insignificante, que no tienes lo que se necesita para cumplir el propósito de Dios. Pero quiero recordarte algo: Dios usa a los pequeños para hacer cosas grandes. Él elige a los que el mundo rechaza para demostrar su gloria. Si crees que Dios tiene un propósito para tu vida, aunque aún no lo veas claro, escribe en los comentarios: Dios tiene un plan para mí. Porque declarar nuestra fe es el primer paso para alinearnos con su voluntad. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Esther. Era una joven judía que, en circunstancias normales, jamás habría llegado a ser reina. Pero Dios la puso en el lugar correcto en el momento correcto. Cuando el pueblo judío estaba en peligro, su tío Mardoqueo le dijo unas palabras que siguen resonando hoy: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras, Esther tenía una elección. Podía quedarse callada y dejar que la destrucción llegara, o podía arriesgar su vida para interceder por su pueblo. Y aunque tuvo miedo, eligió confiar en Dios y actuar. Así como Esther, cada uno de nosotros ha sido colocado en este tiempo y lugar con un propósito. No estamos aquí por casualidad. Dios nos ha dado dones, oportunidades y conexiones divinas para cumplir su plan. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a dar el paso de fe? Porque la realidad es que seguir el propósito de Dios no siempre es fácil. Requiere valentía, requiere confiar incluso cuando no entendemos, requiere dejar de lado nuestra comodidad. Pero el resultado es siempre glorioso. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto. En el huerto de Getsemaní, cuando sabía que la cruz le esperaba, oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese momento nos muestra la humanidad de Jesús. Sabía que el sufrimiento era inminente, sabía que el sacrificio era grande, pero eligió someterse al plan de Dios. Y gracias a esa decisión, hoy tenemos salvación y vida eterna. Quizás hoy estás en un momento de decisión.
Tal vez Dios te está llamando a algo que parece difícil, algo que requiere fe, algo que implica dejar atrás tu zona de confort. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿estás dispuesto a confiar en que Dios sabe lo que hace? Si hoy decides decirle sí a Dios, quiero invitarte a que lo declares en los comentarios. Escribe, estoy listo para seguir el plan de Dios. Porque cuando damos ese paso de fe, Dios abre caminos donde no los hay. Recuerda esto, tu destino no está determinado por las circunstancias ni por lo que el mundo dice de ti. Está en las manos de Dios, y Él ha prometido que sus planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. A lo largo de este mensaje, hemos visto cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde Abraham hasta Esther, desde David hasta Pablo, cada historia nos muestra una verdad inquebrantable, cuando confiamos en Dios, que Él guía nuestro destino hacia algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque conocer la palabra de Dios es solo el primer paso. Lo que realmente transforma nuestra vida es la decisión que tomamos al respecto. Dios te está llamando hoy. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje. No es casualidad que estas palabras hayan llegado a ti en este momento. Dios tiene un propósito específico para tu vida, pero eres tú quien debe decidir caminar en su voluntad. Quizás has sentido que tu vida ha estado llena de incertidumbre. Quizás has pasado por momentos en los que te has preguntado si realmente Dios tiene un plan para ti. Tal vez has cometido errores que te han hecho sentir indigno de su amor. Pero déjame decirte algo, Dios no ha terminado contigo. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Eso significa que, incluso en los momentos más difíciles, incluso en los errores que has cometido, Dios sigue obrando. Él puede redimir tu historia, restaurar lo que se ha perdido y llevarte a un destino lleno de su gloria. Pero tienes que dar el primer paso. Hoy quiero invitarte a hacer una oración, una declaración de fe. No importa dónde estés, no importa si te sientes lejos de Dios. En este momento, Él está con los brazos abiertos, esperando que tomes la decisión de confiar en Él. Si hoy decides entregar tu vida a Dios, quiero que escribas en los comentarios, Cristo es mi Salvador. Porque cuando declaramos nuestra fe, algo cambia en lo espiritual. Cuando le decimos a Dios, Señor, confío en ti, me rindo a tu voluntad, quiero caminar en tu propósito, estamos abriendo la puerta para que su poder transforme nuestra vida. Así que, en este momento, quiero orar por ti. Padre Celestial, gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su vida, conoces sus luchas, sus temores, sus dudas. Pero hoy declaramos que su destino está en tus manos. Señor, trae claridad a su corazón, abre sus ojos espirituales para que puedan ver el propósito que tienes para ellos. Llena su vida de tu paz, de tu amor, de tu dirección. Y si alguien hoy ha tomado la decisión de seguirte, te pido que lo fortalezcas, que lo guíes y que le des la certeza de que nunca estará solo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, antes de terminar, quiero hacerte un último llamado. Si este mensaje tocó tu corazón, si sabes que alguien necesita escuchar esto, compártelo. No sabemos a quién Dios quiere alcanzar a través de esta palabra, pero tú puedes ser un instrumento para llevar esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos compartiendo mensajes que fortalecen la fe y nos acercan más a Dios. Recuerda esto, Dios tiene un propósito para tu vida. No estás aquí por casualidad. Él te ama, te ha llamado y ha preparado un futuro lleno de esperanza para ti. Escribe en los comentarios, estoy listo para caminar con Dios. Y da ese paso de fe hoy. Dios te bendiga.